Buenas tardes, Fulgencio. Me imagino que este PowerPoint, esta presentación irá dirigida hacia ti, por tanto me dirijo hacia ti. En primer lugar, decir que no estamos en grupo al completo, cada uno a su parte y la juntaremos en un mismo vídeo. Estamos formados por Andreu Joan Marc, Cristóbal Mir, Miquel Mas, Juan Antonio Viana y yo, David Sánchez, y hablaremos sobre la diabetes tipo 2. El índice que seguiremos, primeramente la búsqueda bibliográfica, la etiología, la fisiopatología, las banderas rojas, los objetivos del ejercicio y tipo de ejercicio recomendado y el macrociclo que hemos realizado. Siguiendo con el primer punto, búsqueda bibliográfica, ¿vale? Vemos que hemos buscado los artículos a través de dos vías, en este caso PubMed y Google Scholar. Para encontrar los artículos hemos escrito Type 2 Diabetes and Training, ¿vale? Es decir, que el operador booleano es AND para que de esta manera se incluyan tanto la diabetes tipo 2 junto con programas o tipos de entrenamiento dentro de esta patología, ya sean fuerza, aeróbico o cualquier otro apto para esta enfermedad. Bueno, primero también decir que los criterios de inclusión y exclusión que hemos seguido, básicamente hemos buscado artículos del año 2000 hasta ahora, ¿vale? Para que sean actuales, lo más actuales posible, y hemos excluido los que eran anteriores al 2000 para que de esta manera no sean tan obsoletos. Vale, siguiendo con la etiología, vemos que hay diferentes factores de riesgo que pueden hacer que esta patología aumente o aparezca en personas que no la tenían. Como pueden ser los factores de riesgo ambientales, sean ya el consumo excesivo de alcohol, exceso de adiposidad, estatus socioeconómico bajo y barreras de acceso a la atención médica, así como ingerir medicamentos beta-bloqueantes. Por otra parte, también influyen en el estrés y la depresión, llevar una vida sedentaria, ser fumador habitual y llevar unos hábitos alimenticios que no sean adecuados. Y para acabar, otros factores que pueden de riesgo que pueden verse afectados son los genéticos, ¿ok? Estos son los que no podemos modificar, como pueden ser el componente racial, la edad, el historial familiar previo de diabetes tipo 2, es decir, si había tenido esta enfermedad, podemos tener más posibilidades de que aparezca en el futuro, o la resistencia a la insulina genética. Y siguiendo con la fisiopatología, que hará mi siguiente. En cuanto al funcionamiento normal del organismo de forma previa a la diabetes tipo 2, encontramos que existe normoglucemia o euglucemia, que es una interacción equilibrada entre la secreción y la sintetización de insulina, donde la insulina es una hormona clave en la regulación de la glucosa en sangre. Y además encontramos que las células pancreáticas tienen la capacidad de adaptarse a los cambios en la acción de la insulina. Además, en el proceso se da la unión de insulina a su receptor, que activa la tirosina quinasa y la fosforilación de las proteínas IRS, que activan las moléculas de señalización de la Pi3 quinasa, lo que promueve la translocación del transportador GLUT4 para la captación de la glucosa por parte de los músculos. En cuanto al proceso de la prediabetes de forma previa a la diabetes tipo 2, encontramos dos conceptos clave. El primero de ellos es la resistencia a la insulina, que se relaciona con la vía de señalización Pi3 quinasa y con la mayor fosforilación de serina de las proteínas IRS, lo que inhibe la fosforilación de tirosina, y esto conduce a la resistencia a la insulina, que ocurre cuando el exceso de glucosa en sangre reduce la capacidad de las células de absorber y utilizar el azúcar en sangre para obtener energía.
Esta mayor fosforilación de serina de las proteínas IRS viene causada por la acumulación ectópica de lípidos, la disfunción mitocondrial y la inflamación y el estrés del retículo endoplasmático. El segundo concepto clave que puede derivar en una diabetes tipo 2 es la disfunción de las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans, que se debe a una red compleja de interacciones entre el medio ambiente y diferentes vías moleculares implicadas en la biología celular. En un estado nutricional excesivo, en el que se da la hiperglucemia y la hiperlipidemia, las células pancreáticas están sujetas de forma constante a presiones tóxicas y una inflamación crónica, que dan lugar a la glucotoxicidad celular y a la pérdida de la integridad de los islotes de Langerhans. Además, se da un exceso de ácidos grasos libres junto a esta hiperglucemia, lo que activa la vía UPR, que da lugar a la inhibición de la enzima CA2 más ATPasa, que es la encargada de la movilización y la homeostasis del calcio en la célula. De esta manera, los niveles elevados y sostenidos de glucosa en sangre dan lugar a la biosíntesis de proinsulina y a los amiloides, a los polipéptidos amiloides de los islotes de Langerhans, que dan lugar a la acumulación de insulina y estos polipéptidos que producen especies reactivas de oxígeno y dan lugar a ese ambiente tóxico. De esta manera, todos los efectos anteriores, todos los efectos comentados con anterioridad, favorecen las señales de apoptosis celular, la degradación del ARN mensajero y la liberación de la interleucina 1 que provoca el reclutamiento de macrófagos y da lugar a la inflamación de los islotes de Langerhans, lo que deriva en la diabetes tipo 2. Vale, ahora vamos a hablar sobre las banderas rojas con las personas que tienen diabetes tipo 2 y hablaremos de los síntomas principales para acabar con la práctica del ejercicio. Estos síntomas son mareos y visión borrosa, excesividad, debilidad muscular y confusión y vómitos. También encontramos más síntomas como el dolor abdominal, polifagia, que significa el aumento excesivo de la necesidad de comer, poliuria, excesividad, necesidad de orinar, y acabaríamos con polidipsia, que significa el incremento de la sed. Seguiríamos en el mismo punto, ¿vale? Y ahora hablaremos sobre los aspectos que hay que tener en cuenta y las contraindicaciones. Vemos que hay que realizar controles de glucemia antes de iniciar el ejercicio, durante el ejercicio y al acabar el ejercicio, ¿vale? Luego, evitar la realización de ejercicio en el pico máximo de insulina y realizar el ejercicio 1 hora o 2 horas después de haber realizado la última comida, si no se recomienda hacer un aporte extra de carbohidratos. Seguimos con los aspectos que hay que tener en cuenta y las contraindicaciones y pasamos con la no recomendación de realizar ejercicio en lugares muy calurosos, evitar la maniobra de Valsalva y finalmente disminuir la dosis de insulina mínimo 1 hora antes del ejercicio. Y para acabar con los aspectos que hay que tener en cuenta y las contraindicaciones, pues no se recomienda realizar ejercicio en lugares muy calurosos y finalmente evitar la maniobra de Valsalva. En cuanto a los objetivos del ejercicio y tipo de ejercicio recomendado para las personas que padecen diabetes tipo 2, encontramos que hay 4 objetivos generales: mejorar la resistencia periférica a la insulina, mejorar el control glucémico, mejorar los niveles de hemoglobina glicosilada y mejorar las actitudes de fuerza o la actitud cardiovascular y la flexibilidad de la persona. En cuanto únicamente al entrenamiento de fuerza, se recomienda entrenar un mínimo de 2 días a la semana, pero que esos días no sean consecutivos. Por otra parte, en la sesión tiene que haber entre 5 y 10 ejercicios y que sean multiarticulares
es decir, que activen los grandes grupos musculares y que cada ejercicio se hagan en torno de 1 y 4 series. Y cada serie tiene que tener en sus fases iniciales entre 10 y 15 repeticiones y a mesura que se vaya progresando en este tipo de entrenamiento se realicen entre 8 y 10, en torno a un 80% del RM. En cambio, al entrenamiento aeróbico dirigido a mejorar la aptitud cardiovascular, se recomienda que sean 150 minutos semanales de intensidad moderada, que es decir, entre un 4 y un 6 de escala de Borg, y se distribuyan entre 3 entrenamientos semanales. Y finalmente lo que se tiene que decir es que en torno del entrenamiento concurrente está teniendo muy buenos resultados en este tipo de personas que padecen la diabetes tipo 2.